En este video vamos a resolver un ejercicio de programación de macros en Excel. Este ejercicio lo encontré en una plataforma llamada LeetCode, la cual cuenta con varios problemas que se utilizan en las entrevistas y pruebas técnicas para los programadores. Como pueden ver, este problema está clasificado como sencillo. Veremos qué tal nos va. Tomé el ejercicio y lo adapté un poco para que podamos utilizarlo aquí en la programación de macros en Excel. Básicamente me dice lo siguiente: dado un conjunto de números enteros llamado nums y un número llamado objetivo, crea una función de Visual Basic llamada suma2 que devuelva los índices de dos números de manera que sumen el objetivo. Por ejemplo, si yo recibo esta entrada 2, 7, 11 y 15 y mi objetivo es el 9, voy a regresar el 1 y el 2 porque el número 1, es decir, el primer número de la lista, y el número 2, el segundo número de la lista, sumados el 2 y el 7 me van a dar el 9. Por lo tanto, yo voy a regresar ese índice. Como podemos ver, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el 3, el 2 y el 4, y la salida debe de ser el 2 y el 3 porque estos dos números, el 2 y el 3 sumados, me dan 6, bueno, en cuanto a su índice. Tenemos acá la entrada 3 y 3, y como tanto 3 como 3 me da 6, pues voy a regresar el 1 y el 2, que son los índices, es el número de elemento. Entonces ya una vez que creemos nuestra función, simplemente la vamos a llamar aquí como suma-2, y voy a tener mi listado de números y mi target, mi objetivo. Lo ponemos acá como segundo parámetro y me va a regresar ese 1 y 2, y así prácticamente para esta función vamos a crear lo mismo, suma 2, y me tiene que regresar el valor esperado, que es 2,3. Lo hacemos y aquí me regresa ese 2,3. Creamos de nuevo nuestra función suma 2, recibimos aquí este parámetro y este objetivo, y me estará regresando el valor esperado. Quédense hasta el final de este video para resolver la prueba técnica conmigo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Como te decía, este problema está catalogado como sencillo. Te invito a dejarme en los comentarios qué te parece a simple vista. Si es sencillo, intermedio, difícil, ¿qué te parece? Me encantará leer tus comentarios. Adicionalmente, vas a poder encontrar el link de descarga de este libro con la solución incluida en la descripción de este mismo video para que puedas revisarlo y comparar en dado caso con tu propia solución si es que quieres practicarlo por cuenta propia. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Tenemos aquí estos ejemplos. Prácticamente nos está pidiendo que devolvamos cuáles de estos números me regresan la suma. Entonces, por ejemplo, aquí el número 2 y 7 son los que sumados me dan el resultado de 9. Por lo tanto, voy a regresar su índice. Como el 2 es el número 1 en la lista y el 7 es el número 2, voy a regresar estos números. No importa en qué orden, simplemente con que los regrese esos dos números, el índice de ese número es más que suficiente. Por ejemplo, acá es muy importante que regresemos el índice porque en este caso, por ejemplo, vamos a tener que el 4 y el 2 también es el número 2 y 3, no hay ningún problema, pero en este, que es el ejemplo número 3, tenemos números repetidos. Sin embargo, el índice sí es diferente. Por lo tanto, es muy importante que regresemos el 1 y el 2 en este caso. No podemos repetir el índice, no puede ser 1 y 1 porque aunque la suma me da 6, yo simplemente quiero saber los números que se encuentran dentro de la lista, dos números forzosamente, y regresar ese índice. Muy bien, pues vamos a hacer una solución. En primer lugar, nos vamos aquí a Programador, Visual Basic, y vamos a insertar un nuevo módulo. Vamos a crear la función. Nos están diciendo aquí que la función se va a llamar suma2 y va a recibir el listado, aquí los números, y va a recibir el target o el objetivo. Entonces, bueno, vamos a crear esa función. A ponerle aquí función suma 2 y vamos a recibir dos parámetros, nums y objetivo. Perfecto. Ahora, es muy importante que definamos de una vez el tipo de dato que vamos a estar recibiendo. Para los números, cuando yo mande a llamar esa función, voy a englobar todo este listado. Entonces, esto en Visual Basic va a ser un range. Muy bien. Y el objetivo, al ser un número, aquí lo único que me interesa es el valor numérico que está dentro de esta celda. Entonces voy a recibir un integer. Y ese pues, prácticamente va a regresar el valor, en este caso el 9 para este primer ejemplo, para este el 6 y para este también el 6. Perfecto. Ahora que tenemos esto, vamos a declarar una variable i que sea de tipo integer. ¿Y por qué vamos a declarar esta variable? Porque vamos a hacer una iteración a lo largo de la lista. Vamos a declarar aquí un ciclo for que vaya desde i igual a 1 hasta
el número de elementos que yo tengo en mi lista, y eso lo puedo calcular con el comando nums.count. Escribiendo esto, prácticamente me va a decir cuántos elementos tengo en mi lista. Vamos a cerrar ese ciclo for aquí con este next. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Pues bueno, vamos a establecer que nuestra condición es que el número A más el número B sea igual a el objetivo. Perfecto. Y lo que voy a regresar es el índice, vamos a ponerle aquí como comentario, regresar el índice del número A y dividido con una coma el índice del número B. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que regresar ese valor. Ok, entonces cuando yo empiece a hacer mi recorrido, automáticamente ya puedo tener el valor del número A al menos para verificar si ese pues sí correspondería con un resultado válido. Es decir, yo voy a hacer un recorrido, vamos acá a regresar a nuestro Excel y por ejemplo empiezo aquí en el número 2, entonces voy a empezar a recorrer los números de abajo. Tenemos acá por ejemplo el 7 y automáticamente voy a revisar si el número siguiente, la suma del número A más ese número siguiente me da el objetivo. Si sí, entonces quiere decir que estos son los resultados buenos. Pero por ejemplo, si no, pues me voy a seguir con el otro y voy a hacer la suma también de este mismo número con este otro de acá y así me voy a empezar a hacer el recorrido, ¿no? Por ejemplo, también con este. Cuando empiece la prueba, voy a empezar el recorrido con este número y voy a sumarlo con este. Por ejemplo, aquí me da 5, entonces no sería un resultado válido. Entonces voy a seguir con este, pero ahora voy a sumarlo con el número de abajo, lo cual me va a dar un 7 en este caso que tampoco es válido. Ok, entonces después de eso, ahora sí voy a continuar con este número y voy a evaluar el número siguiente. En este caso sí me está dando un 6, por lo tanto ya voy a poder regresar esos índices. Esa es la lógica que vamos a estar realizando. Entonces, regresamos aquí a nuestro código y ya puedo tener aquí al menos la primera propuesta del número A, que va a ser igual a nums.item y con el índice i. Esta i va a ir aumentando porque estamos haciendo ese recorrido desde i igual a 1 hasta el número de elementos. Entonces en el primer elemento, pues bueno, voy a obtener el valor del primer número de toda mi lista y así va a ir cambiando. Ahora vamos a generar otro ciclo for dentro de este ciclo para los números siguientes. Entonces empezamos con un ciclo for con una variable j que va a tener un valor inicial de i más 1. ¿Por qué más 1? Porque estamos revisando los números siguientes al número que estamos evaluando actualmente. Entonces, aquí también nos vamos a finalizar en nums.count y después vamos acá un next. Perfecto. Entonces, ahora simplemente lo que tengo que hacer es que num_b va a ser igual a nums.item, pero con el índice j, que es como el número siguiente. Y voy a evaluar si el número a más el número b es igual a objetivo, a lo que yo recibí como objetivo, entonces cerramos este if aquí y prácticamente yo ya encontré ahí mis valores, pero yo quiero regresar el índice. Entonces el índice del número A pues va a ser mi y el índice del número B pues va a ser mi J. Entonces simplemente la función suma 2, aquí suma 2 va a ser igual a i y lo voy a concatenar con una coma con el valor de j. Y salimos de la función porque ya encontramos los valores correctos, al menos hasta este punto. Entonces ya no tiene caso que siga iterando. Vamos a probar este código a ver cómo nos funciona. Me voy aquí a mis resultados y creamos esta función suma 2. Muy bien. Ponemos este primer rango y ponemos este objetivo. Ya lo tenemos, 1,2. Perfecto. Ahora probamos con este de acá. Suma 2. Ponemos este primer rango. Ponemos este rango de acá. 2,3. Perfecto. Y ahora suma guión bajo 2. Este rango y este es el objetivo. Perfecto, hemos resuelto el ejercicio. Sin embargo, si nos vamos al estricto sentido de lo que tiene que ver con la programación, el código que acabamos de crear no es la versión más eficiente.
Digamos que si queremos evaluar los conocimientos de alguien programando macros, pues bueno, puede ser suficiente si estamos hablando de un nivel entrante, pero si hablamos de alguien que nos presume un poco más de experiencia con la programación, no solamente con las macros, pues bueno, esperaríamos un código de mejor calidad. ¿Y a qué me refiero con la calidad? No tiene nada que ver con cómo le llamamos a nuestras variables, cómo está estructurado, nada de eso, sino con la eficiencia del código. Y vamos a ver un poquito el código más a detalle. Estamos haciendo una búsqueda dentro de otra búsqueda. Aquí tenemos un ciclo for dentro de otro for. Cuando tenemos este tipo de códigos, hay una notación que se le conoce como Big O, y cuando evalúen a los programadores, se fijan mucho en cómo está la eficiencia de su código. Y pues prácticamente este código tiene una complejidad de O cuadrada, porque tiene estos ciclos for anidados y su entrada va a aumentar al cuadrado por el número de parámetros que tengamos en este caso. A pesar de que estamos saliendo antes de nuestro código, si este número incrementa, o sea, si la lista se hace más grande, nuestro código se hará más lento al cuadrado, porque va a ser al cuadrado de veces la búsqueda de este número de elementos. Entonces vamos a tratar de hacer un código más eficiente si es que ustedes están evaluando a alguien que tenga más conocimientos en Visual Basic, para que podamos hacer una mejor versión de esta función. Bueno, esta función normalmente se le conoce como una función de fuerza bruta. Prácticamente es el razonamiento principal que llegamos a tener, y ahora con este razonamiento vamos a mejorarlo para poder hacer una función más eficiente. Esta función vamos a llamarla aquí abajo como función, también function, suma 2, y vamos a ponerle aquí un número 2, que es como la versión más rápida. De igual manera vamos a recibir estos parámetros, aquí no cambia nada. Vamos a crear una variable de iterador que sea de tipo integer. Hasta aquí no cambiamos nada, y también vamos a crear ese ciclo for. Voy a hacer un poquito esto hasta acá para que podamos verlo de mejor manera el código, y vamos a crear aquí nuestro ciclo for que va desde i igual a 1 hasta nums.count. Perfecto, hasta aquí no cambiamos nada. Ahora, también voy a tomar el comentario que hicimos de las condiciones iniciales. Si yo tengo esto, prácticamente vamos a cambiar la manera en la que estaríamos buscando al número b, porque yo ya sé que el número a, aquí también lo voy a copiar, es este número. Entonces, si ya tengo el número a, ya sé cuál sería el número b deseado, el número b que yo esperaría tener para poder encontrar la suma del objetivo. Entonces, ese número b, si nosotros hacemos aquí un simple despeje de número a más número b es igual a objetivo, prácticamente sería que el número b es igual al objetivo menos el número a. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos ese número b. ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar este ciclo for, que es el que me está aumentando la complejidad del código, por lo tanto es más lento? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Nos vamos a preguntar aquí si el número b está en los siguientes números. Entonces voy a poner aquí un parámetro, por ejemplo, if número b in next numbers. Si eso es cierto, entonces vamos a poner aquí este ciclo for, esta condición if. Entonces yo con eso ya podría regresar también el valor de suma 2, o sea, prácticamente ya finalizaría mi código. Lo importante aquí es saber si de verdad este número b se encuentra en los números siguientes, y cómo podría calcular esos números siguientes. O sea, estamos haciendo la misma lógica, pero de manera diferente, sin tener que hacer una búsqueda de uno por uno. Vamos a hacer cómo podríamos saber esa parte. Pues bueno, vamos a aterrizarlo aquí en la hoja de cálculo. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es, vamos a poner aquí número b, y estoy calculando cuál sería el número b deseado, ¿no? Restándole al target, vamos a fijarlo aquí, target menos el número a. Entonces así ya lo tenemos. Ahora, lo que tengo que hacer es que tengo que buscar si este 7 se encuentra en los números siguientes, sin incluir toda la lista, ¿no? Tengo que revisar a partir, si estoy en este nivel, tengo que revisar estos números. Si estoy en este nivel, tengo que revisar estos números, que son los números siguientes. Si estoy en este nivel, solamente revisaría
este listado de este último número. Quiere decir que si no se encuentra, quiere decir que pues esa no es la opción. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo puedo encontrar ese valor, o sea, el índice de ese valor en este listado? Pues hay una función en Excel que se le conoce como coincidir. Esta función lo que hace es tomar un valor buscado y en una matriz de búsqueda va a regresarme el valor de ese índice. Le voy a decir que quiero la coincidencia exacta y aquí me regresa, por ejemplo, el índice 1. ¿Por qué? Porque es el primer número que encontró dentro de este listado. Y si yo quiero encontrar ahora sí el índice sobre la lista general, le tengo que sumar el índice del número que actualmente, en el que actualmente estoy. De esta manera yo ya sabría que el resultado para la búsqueda de este número es el 2. Si yo hago lo mismo ahora, por ejemplo, coincidir con este número, entonces voy a buscar este número, pero en este listado, y el tipo de coincidencia sigue siendo el 0. Entonces aquí no lo estaría encontrando y vamos a englobar esto con un si.error. Es más, voy a escribir la función aquí para que sea más sencillo. Si.error, y en caso de un error vamos a regresar un 0. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer en Visual Basic. Esta función, es más, la voy a copiar y la voy a poner acá. Porque con eso yo ya puedo calcular esto de acá. Antes de eso tengo que saber cómo determinar estos next numbers. Este rango rojo sería mi next numbers, ¿no? Que son los números siguientes. Y es muy sencillo. Vamos a crear una variable next numbers que sea de tipo range. Perfecto. Y ahora esa variable vamos a setearla. Como es un objeto, es un range, tengo que empezar con un set. Next numbers va a ser igual, y en este punto sería a un rango, a un range, que vaya desde nums.item y más 1. ¿Por qué le estoy sumando 1? Porque me voy 1 hacia adelante, 1 hacia abajo dentro de mi listado, y termino también en nums.item, en el último item, y aquí podremos calcular ese último item como nums.count, ¿no? Con este es el valor que yo le estoy metiendo hasta el final. Entonces empezamos desde el item siguiente en el que estoy actualmente hasta el último item. Estoy creando este rango, referenciando este rango, y con eso yo ya sé cuáles son mis next numbers. Ahora, ¿cómo puedo saber si el número B está dentro de los next numbers? Aquí prácticamente vamos a decir que esto va a ser igual y utilizamos esta función. Ya tenemos todo para poder utilizar esta función, porque el C28, que es el valor buscado, pues es prácticamente este que es el número B. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta función si.error? Vamos a escribir application.if_error. Y esto aquí, recordemos que el segundo parámetro va a ser un 0, porque es en caso de un error. Aquí es donde va la función coincidir. Y para utilizar esta función coincidir también escribimos application.match. Así se llama la función en inglés, entonces así es como la nombramos aquí en Visual Basic, que pues todo el código está escrito en inglés. Entonces ahora sí, ¿cuál es mi valor buscado? Mi valor buscado es el número B. ¿Cuál es mi matriz de búsqueda? Los números siguientes, pues son los next numbers. ¿Y cuál es la coincidencia? Aquí este 0, pues es el mismo que utilizaremos en esta parte. Perfecto. Entonces, esta función me va a regresar algo diferente de 0 si el número sí se encuentra, y me va a regresar un 0 si ocasiona un error, es decir, si el número no se encuentra por el if error, me va a regresar este 0. Entonces le voy a decir que si este número es mayor que 0, quiere decir que sí lo encontró. Entonces el índice B prácticamente ya me lo está dando esta función, y ahí ya podríamos regresar aquí como resultado la I, que sigue siendo el índice del número A. Aquí no cambiamos nada, pero ahora en lugar de escribir J, vamos a concatenar esto también con una coma y simplemente arrojaríamos este número B, este de aquí, esta variable. La copiamos y la pegamos. Perfecto. Y de esta manera ya tenemos un código mucho más eficiente, que ya no está utilizando dos ciclos for anidados, por lo tanto su complejidad ahora es de O a la n, es decir,
que aunque los datos sigan creciendo, va a aumentar el tamaño, pero no al cuadrado, sino pues el tiempo de ejecución no va a aumentar al cuadrado, simplemente es un aumento lineal. O sea, si tenemos 1000 elementos en mi listado, no estaría pegándole tanto al tiempo de ejecución, cosa que este otro código sí. Pues bueno, vamos a evaluar a ver si nos da los mismos resultados. Entonces acá, por ejemplo, ponemos suma 2. Es más, voy a copiar esto y simplemente le cambio por aquí guión bajo 2. Damos enter y me está mandando un error. Ok, vamos a revisar nuestro código. Acá me estoy equivocando con el if error, son dos R's nada más. Y también en esta parte va un exit function para que no siga iterando una vez que ya encontró los valores, ¿no? De igual manera aquí lo estamos agregando. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba a ver si ahora sí se deja. Perfecto, ahí tenemos el 1,2. Aquí también vamos a cambiar esto por suma 2 guión bajo 2. Ok, tenemos el 2,3 y vamos a hacer lo mismo en esta función. Ponemos esto y ahí ya lo tenemos. Y esta función, como les decía, es más eficiente y más rápida. Posiblemente no se vea la diferencia aquí, pero créanme que se notaría si nuestro número de datos a analizar fuera cada vez más largo. Y esto es algo que podemos aplicar en cualquier razonamiento cuando desarrollamos macros. Pues bueno, con eso llegamos al final de este video. Déjame saber con un comentario si te gustó esta práctica, si te gustaría que hiciera más ejercicios similares y no olvides por favor de dejar tu like, ya que de esta manera YouTube podrá compartir este video con más personas y aumentar su visibilidad. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Tampoco olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.